A ver chicos, entonces en esta oportunidad nosotros vamos a intentar hacer el recuento embriológico, histológico, fisiológico y anatómico de la glándula suprarrenal. Aquí podemos observar una imagen en donde nuestro amigo el doctor Cornejo, ¿no?, nos pregunta cuál es el sexo del recién nacido que observamos en la imagen. Entonces podemos observar un aparente escroto, ¿verdad?, con un micropene, ¿verdad?, que está el rafe medio, el orificio anal permeable, la cicatriz umbilical, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuándo sucede esto? Cuando hay una alteración en la producción de hormonas de la glándula suprarrenal. Sobre todo cuando hay más andrógenos que estrógenos, o viceversa. Hay niños, varones, que nacen con los testículos hinchados como si estuvieran realmente edematizados, pero no es por ello, es por la gran cantidad de hormona como el estradiol que la mamá le pasa a través de la placenta, ¿ok? Pues es importante estudiar a estas hormonas. Entonces, vamos a ver la siguiente imagen. Y en la siguiente imagen nosotros vamos a recordar la embriología de la glándula suprarrenal. Pues recordar que la glándula suprarrenal, así como habíamos visto el páncreas, el riñón, teníamos al duodeno, teníamos también los uréteres, son estructuras retroperitoneales. ¿Y qué era una estructura retroperitoneal? Para hacer un recordar rápidamente, de nuevo, tenemos a una persona de vista lateral, ¿sí? Tenemos una persona de vista lateral, y esta persona, al dibujar las cavidades, recordamos que existe una cavidad anterior, como esta, mira, aquí está la cavidad anterior, donde en lo anterior dice tórax, abdomen, pelvis, ¿verdad? Y en la parte posterior tenemos la cavidad dorsal, que está formada por el cráneo y por la columna vertebral, así, y ahí lo vamos a tener. Pero entre ellos dos, nosotros vamos a encontrar justamente en esta zona a la región retroperitoneal. Aquí encontramos a estas glándulas, ¿no? Ahora, hay un dato anatómico que es pregunta de examen. ¿Cuál? La forma que tiene tanto la glándula suprarrenal derecha como la glándula suprarrenal izquierda. Y aquí tenemos, ¿por qué se le llama glándula suprarrenal? Porque se encuentran encima del riñón. El riñón, que lo vamos a ver en estructura 2, tiene dos polos, un polo superior y un polo inferior. Ojo, se llama polo superior y el polo inferior. En el polo superior nosotros vamos a encontrar a esta glándula, que como tú observas, la izquierda, ¿qué forma tiene? Semilunar, ¿no? Y aquí lo observamos, ¿no? Parece una luna, ¿no? Una semiluna, mira. Ahí lo observamos. Pero mira la derecha, ¿qué forma dice que tiene? Tiene forma piramidal o triangular también llamada, ¿no? Tiene más o menos esta forma. Entonces, ojo, esa es una pregunta clásica. ¿Por qué? Porque te van a decir, de la glándula suprarrenal marque lo correcto o lo incorrecto. Y te dice, la glándula suprarrenal derecha tiene forma semilunar. ¿Verdadero o falso? Falso. Porque ¿quién es semilunar? La izquierda. ¿Y quién es piramidal? La derecha. O te pueden poner, la glándula suprarrenal se encuentra relacionado al polo inferior. Falso. Es al polo superior. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Situado encima de los riñones. ¿Quién las irriga? Las arterias. Pero mira, son tres arterias que irrigan: la suprarrenal superior, la suprarrenal media y la suprarrenal inferior. Eso lo vamos a ver un poco más en anatomía, y aquí están las glándulas suprarrenales porque ellas tienen origen diferente. O sea, no todas nacen, una van a nacer de la arteria renal, otra van a nacer directamente de la aorta, etc. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en anatomía. ¿Cuál es la función? Su función es regular a través de hormonas, por ejemplo, el metabolismo de minerales. Ahí tenemos a la aldosterona, tenemos a la desoxicorticosterona, la famosa DOCA. También regula el metabolismo de carbohidratos, el control del estrés a través de cortisol y cortisona, y también tiene una función importante a través de las hormonas sexuales, los andrógenos. Y en la médula vamos a encontrar la producción de estas sustancias llamadas catecolaminas. ¿No? ¿Quién eran las catecolaminas?
la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Ellos tienen un efecto simpático mimético. Mira, ellos, sobre todo la adrenalina, tienen un efecto simpático mimético. Simpático mimético. ¿Qué significa eso de simpático mimético? Que tienen un efecto similar al sistema nervioso simpático. ¿Cuál es el efecto del sistema nervioso simpático? Para recordar, porque esto te van a preguntar. Número 1, taquicardia. 2, taquipnia. 3, taquifignia. O sea, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria y aumenta el pulso cardíaco o el pulso arterial. Además, eleva la presión arterial, hace midriasis, genera la famosa eyaculación en el varón, el orgasmo en la mujer, inhibe la función digestiva, o sea, el peristaltismo, y también inhibe la función renal, la filtración glomerular. Además, ¿aumenta qué? Aumenta el consumo de glucosa, o sea, hace glucólisis. Mira, hace glucólisis, o sea, acción de la insulina, eso lo hemos visto. Y si tú te has perdido, mira el video anterior y ahí te vas a enterar de todo lo que es páncreas y su función endocrina. La médula suprarrenal, sobre todo, está compuesta principalmente por células cromatófilas o células cromafines. Ellas, pregunta de examen, ¿de dónde derivan? ¿Dónde nacen estas células? ¿De acuerdo o no? Eso lo vimos en una clase de embriología del sistema nervioso. Y cuando decimos cresta neural, pregunta de examen, su origen es a nivel de la cresta neural. Pregunta de examen. O sea, las células de la cresta neural migran hacia la glándula suprarrenal a nivel de la médula para formar las células cromatófilas. ¿Y qué van a hacer estas células? Producir catecolaminas, pues, ¿no? Finalmente, ¿no? Productoras de hormonas y el principal órgano que conversó de tirosina, obvio, las catecolaminas, tales como. Ahora, ahí puede ser una pregunta interesante. ¿Qué enzimas ayudan a la formación de las catecolaminas a partir de tirosina? O sea, ¿qué hormonas me ayudan para que la tirosina se transforme en catecolaminas? Y ahí tenemos dos enzimas. Uno es la MAO. ¿Qué es la MAO? La monoaminoxidasa. Y la otra es la COM. Así. La catecol-ortometiltransferasa. Estas dos, tanto la MAO como la COM, son enzimas que degradan a la tirosina hasta transformarlas en catecolaminas. No te olvides, MAO es monoaminoxidasa. Y con catecol-ortometiltransferasa. Ya son las enzimas que van a degradar esta tirosina, ¿sí? Entonces, ahí hemos hecho un recuento general de la glándula suprarrenal. Hemos visto su localización, su forma, qué hormonas produce, cuáles son sus funciones, sus células de dónde nacen, etc. Pero ya a continuación lo que vamos a hacer es hablar de dónde se origina y cuándo se origina la glándula suprarrenal. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, mira, aquí es un poquito más de lo mismo. Ahí mira, no sé si logras observar, aquí tenemos los riñones y encima la glándula suprarrenal, ¿no? Su nombre se debe a que están encima del riñón, ¿sí? En relación al peso corporal, las glándulas suprarrenales del feto son entre 10 a 20 veces mayores que una persona adulta, mira. Quiere decir que tiene una gran actividad. Por eso que si tú ves acá, este es la glándula suprarrenal de un feto, más o menos de 28 semanas. Mira la gran cantidad, el tamaño, ¿no? Más grande que el riñón incluso. Más grande que el riñón. Por la gran actividad que tiene. Ya vamos a ver, hay un cuadrito interesante que esperemos lo entendamos, en donde la función que tiene la glándula suprarrenal para producir estrógenos y para producir oxitocina es muy importante para el mantenimiento no solamente de la gestación, sino también de la placenta. Ya vamos a ver, ¿sí? A ver, ¿qué más dice? Estas glándulas suprarrenales grandes resultan del importante tamaño de la corteza suprarrenal fetal
que produce los precursores esteroides, lo que les mencionaba, que se utiliza la placenta para sintetizar estrógeno, ¿no? Justamente por eso. Se dice que cuando el niño nace, estas células de la corteza involucionan tanto que aparentemente disminuye su tamaño y volumen y solamente forman 3 zonas. Las 3 zonas que tiene la glándula suprarrenal. ¿Cuáles son estas 3 zonas? La zona fascicular, la zona glomerular y la zona reticular. En el orden, de afuera hacia adentro. Glomerular, fascicular y reticular. Ese es el orden, no te olvides porque en histología te pueden preguntar eso. ¿Cómo es el orden de afuera hacia adentro? Glomerular, fascicular y reticular. Y al revés sería reticular, fascicular y glomerular, ¿no? Ya está. De la corteza. Siguiente, por favor. Cuando nosotros dibujamos a la glándula suprarrenal, nosotros dibujamos algo similar como esto. Tenemos el riñón, recuerda siempre la relación del polo superior del riñón. A ver, ¿qué glándulas suprarrenales? A ver, yo te voy a ver. ¿Qué glándula suprarrenal será? ¿Derecha o izquierda? Estoy exagerando el tamaño. ¿Pero qué sería? Izquierda, porque la glándula suprarrenal izquierda es de este tamaño y de esta forma, mientras que la derecha forma piramidal. Ya creo que quedó claro. Pero en su interior va a presentar una estructura similar a esta, más pequeña pero es interna. ¿De quién estamos hablando? ¿Cómo se llama la estructura que está por fuera? La estructura que está por fuera se va a llamar corteza suprarrenal. ¿Ok? Esto se va a denominar corteza suprarrenal. ¿Y cómo se va a llamar lo que está por dentro? Lo que está por dentro se va a denominar, la médula suprarrenal. Entonces, mira, para que tú nunca te olvides de dónde nace la corteza, de dónde nace la médula. Yo siempre recuerdo que todo el sistema nervioso nace del ectodermo. Todo el sistema nervioso. La médula. Tengo una médula espinal. ¿De dónde nace la médula espinal? Del ectodermo. Entonces, ¿de dónde nace la médula de la glándula suprarrenal? Ectodermo. Entonces, de esa manera yo ya me la aprendí. Ectodermo. ¿Y de dónde nace la corteza? Mesodermo. Eso es una pregunta que si viene, tú ya tienes la respuesta. Y leemos que dice, se desarrolla a partir de 2 componentes. Una porción del mesodermo, que va a constituir la corteza, y una porción del ectodermo, que constituye la médula de la glándula suprarrenal. Siguiente, por favor. Mira. La corteza se desarrolla a partir del mesodermo. Y la médula a partir de células que nacen ¿dónde? De lo que les había mencionado, ¿no? Quiere decir que para que complementes, dices ectodermo, ¿qué parte del ectodermo? La cresta neural. Y ya empezamos a hacer nuestro resumen, ¿verdad? Ahí ya tengo mi resumen, cresta neural. ¿A partir de qué semana? Quinta semana. O sea, esto ocurre a nivel de la sexta semana de gestación. ¿Qué dice la sexta semana de gestación? La corteza aparece de forma de un grupo de células mesenquimales a cada lado del embrión, entre las raíces mesentéricas dorsales y las gónadas en desarrollo. Esto no es importante. Lo que marca la importancia es que a partir de la sexta semana, células del mesodermo invaden, ojo, del mesodermo o mesenterio dorsal, invaden hacia la glándula suprarrenal. Eso se llama la primera oleada, porque en la segunda oleada vienen células ahora ¿de dónde? De la cresta neural. ¿Para qué? Para formar la médula de la corteza, de la glándula suprarrenal. ¿Ya? Listo. Eso es lo que tienen que ir recordando. Siguiente, por favor. Aquí está. ¿Ves? Justo. La corteza, ¿qué dice? Las células mesoteliales proliferan y penetran al mesénquima diferenciando células acidófilas grandes, lo que dan origen a la corteza primitiva suprarrenal. Ojo, pero marca esto, histológicamente, células acidófilas grandes. Esto marca, por favor, grandes. En la primera oleada, esta es la llamada primera oleada. Luego, la segunda oleada de células mesoteliales, o sea, células acidófilas menores ahora, las menores que dice,
penetran, ¿sí? Penetran al mesénquima y forman la corteza definitiva. Quiere decir que la primera oleada, ¿a quién forman? A una corteza primitiva. Corteza primitiva. Corteza primitiva. ¿Ok? ¿Y cómo son las células? Son células acidófilas, ¿qué? Grandes. Acidófilas grandes. Y ahí tenemos acidad. ¿Y cómo sería la segunda oleada? Y en la segunda oleada, ¿ya qué se forma? La corteza. ¿Pero qué corteza? Definitiva. La corteza definitiva. O sea, la que va a formar ¿a quiénes? La que van a formar a los esteroides, ¿no? Durante el segundo trimestre. Y empieza la producción del famoso dihidroepiandrosterona. O sea, la DHEA. ¿Ok? ¿Y esto qué células son? ¿Qué células, chicos? Células mesoteliales menores. Ya está. O pequeñas. Pero mira qué ocurre después del nacimiento. Lo que les había comentado, ¿no? Una vez que el niño nace, o sea, después de la primera oleada, y ahora ya después del nacimiento, una vez que el niño nace, ¿qué pasa con la corteza? ¿Qué pasa después del nacimiento? La corteza involuciona. O sea, viene una atrofia de la corteza. Atrofia cortical. Y esta atrofia cortical, ¿qué va a generar, muchachos? Va a generar que se formen las tres fases o las tres zonas definitivas que tiene la corteza suprarrenal. ¿Cuáles son? De afuera hacia adentro, le decimos la zona glomerular. Muy bien. La siguiente zona se llama la zona fascicular, que por cierto es la más grande, ¿no? 85% de toda la corteza es zona fascicular. Y por último tengo a la zona reticular, ¿no? Que es la más pequeña, 5% dice, ¿no? Ahí si quieres complementar, 5% por acá y 10% por acá. Cuando veamos la histología, en la lámina vamos a ver la diferencia. Definitivamente, ¿qué produce la zona glomerular? La zona glomerular produce mineralocorticoides, ¿no? Esta zona es capaz de producir mineralocorticoides. ¿Qué produce la zona fascicular? Glucocorticoides. ¿Y qué produce la zona reticular? Los andrógenos sexuales. Los andrógenos sexuales. Recordando que un mineralocorticoide muy importante, que lo vamos a repasar en la fisiología, es la aldosterona. Un glucocorticoide importante es el cortisol, por ejemplo, ¿no? El que da resistencia al estrés. Y el andrógeno sexual más importante es el DHEA. ¿Ya? El DHEA. ¿Listo? La zona ya está fascicular reticular secretando cortisol, aldosterona y andrógenos sexuales, ¿no? Ya creo que está definido las funciones que cumple cada una de ellas, ¿no? La dihidroepiandrosterona, ¿no? La dihidroepiandrosterona. Siguiente, por favor. Aquí observamos, mira, acá está la célula de la cresta neural, cómo migran hacia la parte central de la corteza, formando justamente lo que va más adelante a llamarse médula, ¿ok? Mientras se forma la corteza fetal, la célula de la cresta neural invade la región medial, donde se disponen cordones para formar la médula gland. Ya eso quedó claro, ¿cierto? Dice, acá lo más importante, bueno, son estas células, ¿no? Las células cromáfiles. Estas células cromáfiles o cromatófilas, también llamadas así, estas células migran, ¿de dónde? De la cresta neural. ¿Y qué se van a encargar? Ellos se van a encargar de producir
a las famosas catecolaminas. No te vayas a olvidar. La siguiente, por favor. Mira, aquí tenemos la evolución, cómo se va generando. En primer lugar vamos a tener a la corteza embrionaria, o sea, de la glándula. Luego migra, estas son las células de la cresta neural, lo que va a formar la médula. Mira cómo va ingresando, y conforme va ingresando se desarrolla la corteza, pero también se va desarrollando la médula hasta su forma definitiva. Esa es la evolución, ¿no? Y tú vas a ver aquí las tres zonas, zona reticular, fascicular y glomerular, ¿no? Que tiene justamente la corteza. Dice, inicialmente las células de la cresta neural, estas de acá, forman una masa al lado medial. A medida que la corteza lo rodea, se divide en células secretoras de la médula suprarrenal. Más adelante aparecen células mesénquimas adicionales a partir del mesotelio, las cuales rodean la corteza para formar, bueno, la glándula suprarrenal. O sea, lo que ya hemos comentado. Siguiente, por favor. Este es el cuadrito que les mencionaba que es importante que lo acordemos. ¿Por qué? Porque aquí me va a hablar cómo se desarrollan las hormonas sexuales, tanto el estriol, ojo, como la oxitocina, ¿sí? Para mantener la gestación. ¿Y qué me dice? Primero, se trata de células productoras de esteroides, por ejemplo, la dehidroepiandrosterona, la DHEA. Esta que se va a encargar de sintetizar no solamente andrógenos sexuales, sino también estrógenos. Y el estrógeno importante aquí es el estriol. Son dos, el estradiol y el estriol. Uno es con diol y el otro es triol. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Que parte de este compuesto se va a convertir en estrógeno de la placenta. O sea, es el estriol. ¿Para qué? Para que se pueda producir y mantener a quién, a la placenta, y si la placenta se mantiene, ¿qué se mantiene? La gestación. O sea, que una causa de aborto espontáneo es la poca producción de estrógenos por parte de la médula y la corteza suprarrenal. La corteza más que de la médula. Mira, una causa importante de aborto espontáneo, ¿no? Hay mujeres que tienen estas pérdidas constantes, uno todo le echa la culpa al útero, no necesariamente. Y ahí viene la explicación. La placenta fetal, ¿qué se encarga de producir? Se encarga de producir el DHEA, dihidroepiandrosterona. Este va a generarse a través de varias aromatasas, ¿sí? A través de varias aromatasas, la transformación para formar estrógeno. Y el estrógeno que se forma acá es el estriol. ¿Qué hace el estriol? El estriol estimula, ¿sí? Estimula la producción de cortisona, mira. Se va a encargar la producción de cortisona. También, ¿qué hace? Hace que la glándula hipofisaria y el hipotálamo de la mamá empiece a producir oxitocina. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la oxitocina, obviamente, cuando ya la placenta está madura, pueda hacer que el miometrio se contraiga y se expulse el bebé durante el parto. Y es así como nace. ¿Sí? Ahora, ¿qué más hace también esta? También asegura que se esté produciendo oxitocina, pero una oxitocina placentaria, o sea, la oxitocina en la placenta. Y esta oxitocina en la placenta va a estar estimulada por el cortisol, ¿para qué? Para romper las membranas que tiene, o sea, lo que le vamos a llamar más adelante la ruptura de la fuente. ¿Y qué pasa en el feto? El feto también, a través del hipotálamo, se va a querer producir una estimulante de la glándula suprarrenal. ¿Cómo se llama ese estimulante? La ACTH. Doctor, ¿quién es la ACTH? La hormona estimulante de la corteza suprarrenal, o también llamada adrenocorticotropina. Entonces, esta adrenocorticotropina hace que la glándula suprarrenal empiece a producir las hormonas, y una de ellas es el cortisol. ¿Y el cortisol qué hace? Estimulación, la producción de oxitocina placentaria. Y de esta manera, tú controlas y aseguras que se dé el famoso labor de parto. ¿Se entendió? Mira la importancia de la glándula suprarrenal hasta para el parto y la gestación. Por eso es importante, ¿ya? Lamentablemente, una de las primeras glándulas que se mueren cuando una persona tiene shock hipovolémico, o sea, baja la sangre, es la glándula suprarrenal. Mira, ¿qué iremos a perder si no tenemos glándula suprarrenal? Mira cuántas hormonas perdemos que son importantes para nosotros. Siguiente, por favor. Ahora,
Dicho eso, mencionamos rápidamente la correlación clínica de la glándula suprarrenal. ¿Qué ocurre cuando hay una malformación o no hay una adecuada formación de la glándula suprarrenal? Siguiente, por favor. Primero, son tumores poco frecuentes, obvio, ¿sí? Uno de ellos, el tumor de glándula suprarrenal, el más común es el feocromocitoma, ¿sí? Que se caracteriza por el exceso de catecolaminas y obviamente si hay mucha catecolamina vas a tener clínica de sistema nervioso simpático. Generan producción y liberación excesiva ¿de qué? De adrenalina y noradrenalina, desencadenando episodios paroxísticos ¿de qué? De hipertensión, aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, todo lo que es sistema nervioso simpático. La mayor parte de ellos se desarrolla de la médula suprarrenal, las catecolaminas, 10% lo hace en otros sitios, por lo general en el abdomen. De los casos, 25% es de tipo familiar, o sea, genético, y se han relacionado con las mutaciones del gen RET. Esto no es pregunta de examen, pero por ahí al menos para tenerlo en cuenta, ¿no? El gen que modifica esto se llama, el gen que está relacionado es el gen RET, ¿no? Que participa en la migración de las células de la cresta neural. Quiere decir que si este gen no se codifica adecuadamente, las células de la cresta neural no migran hacia la médula y se genera, pues, esta tumoración, ¿no? Siguiente, por favor, que es el feocromocitoma. Tenemos la hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Y con qué cursa la hiperplasia? ¿Qué significa hiperplasia? Aumento, ¿verdad? Aumento de las células, aumento del volumen o de la producción de estas células. Esta va a englobar no solamente rasgos sexuales, sino también a través del aumento del cortisol, por si acaso. ¿Sí? El cortisol también se va a ver afectado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que esta hiperplasia suprarrenal congénita, debido al déficit de una enzima, la 21-hidroxilasa. ¿Qué hace esta 21-hidroxilasa? Es una enfermedad autosómica recesiva causada por mutaciones del gen CYP21A2, ¿sí? Y su forma clásica siempre va a tener defecto de dos hormonas. ¿Cuáles son? El cortisol y la aldosterona, ¿cierto? Y ahí vamos a evidenciar una niña que aparentemente tiene escroto, mira, aparentemente tiene escroto y aparentemente tiene prepucio con un pene, ¿no? Cuando esto debería ser los labios mayores, labios menores y el clítoris, ¿no? O sea, hay un aumento, por eso, ¿sí? Hay un aumento del tamaño del clítoris y la función de los labios mayores, ¿no? Dando una experiencia de escroto, ¿no? A eso se llama la masculinización, ¿verdad? De la mujer, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y creo que ahí ya quedó todo, ¿no? Siguiente. Muy bien. Ahora rápidamente pasamos a la histología. Sí, la siguiente, por favor. Esa, exactamente. Pon en grande, por favor, la presentación. Y ahí tenemos, ¿no? Como yo siempre les menciono en todos los videos que estamos haciendo, chicos, aquí en la Universidad Señor Zipán, en Lambayeque, Perú, es agradecer a los diferentes docentes que hacen posible la realización de este video y también a los alumnos que graban. El doctor Mario Castro, la doctora Silvia Díaz, Catherine Gómez, el doctor Jorge Narváez, quienes son los docentes médicos anatopatólogos de la Universidad Señor de Zipán. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Lo que puedo rescatar aquí es esto. Las medidas. 1 centímetro de espesor, 2 centímetros de ancho y 5 centímetros de la base. ¿Y cuánto pesan? Aproximadamente de 7 a 10 gramos. Eso es lo que podemos rescatar de esto. Ya sabíamos que, por ejemplo, la glándula suprarrenal de la izquierda es de forma semilunar y el de la derecha es de forma triangular, ¿cierto? Y aquí podemos observar también cómo es la irrigación, por ejemplo, de la glándula. Por ejemplo, acá yo tengo la arteria suprarrenal media, mira, que nace directamente de la aorta. Y también tengo la glándula suprarrenal superior, ¿ves? Mira, de la arteria renal nace la arteria. Esa es una pregunta hasta de residentado médico. Mira, es una pregunta de residentado médico. ¿De dónde nace la arteria suprarrenal inferior? ¿De dónde nace? De la arteria renal. Esta es la arteria renal, nace de ahí. De la arteria abdominal nace acá, ¿cierto? Y tenemos aquí el nacimiento de las arterias renales superiores, ¿no? Ya está. Siguiente, por favor. Mira, aquí vamos a encontrar
Todo esto es corteza. Todo esto de aquí mi dedo hasta aproximadamente acá, todo esto es corteza. ¿Y qué te das cuenta de la corteza? Que hay una zona reticular acá. Todo este pedazo, la fascicular, lo que les había mencionado, 85%, y solamente el 10% de la zona glomerular. Afuera va a haber su cápsula como toda glándula, y adentro ¿qué tenemos? A la médula supraglandular. Histológicamente se ve, ¿verdad? ¿Puedes ponerle zoom, por favor, a la imagen, por favor? Sobre todo acá, mira, yo quiero que te enfoques acá, ajá, aquí. Exacto. Miren, chicos, los cordones que tienen de célula, ¿no? Esos son los famosos cordones, ¿no? Se forman, ¿no? Cordón, otro cordón, se van formando los cordones. Ahí se ve clarito, ¿no? Mira, los cordones que se van formando, ¿no? Por favor, baja un poquito más, llévalo para arriba la imagen, ajá. Mira ya la zona de la médula, ¿no? Muy vascularizada, ¿no? Muy vascularizada. Aquí están los vasos sanguíneos, leucocitos, ahí se ven glóbulos rojos, ¿verdad? Y se ve la especie de médula que tiene. Y para arriba, por favor, ahora baja la imagen. Quiero que vayas para arriba, baja más. Mira, esta es la cápsula, esta es la zona de la cápsula, células dobles, o sea, estratificada cúbica, y acá tenemos la zona de la fase glomerular, ¿ya? Siguiente, por favor. Muy bien. Escape. Ajá, y la siguiente. Igual, mira, no te olvides, esta es la cápsula, esta zona se llama zona glomerular, esta es la zona fascicular, esta es la zona reticular y esta es la médula, ¿no? Y ahí se ven los cordones, ahí nomás sin hacer aumento, ¿no? Siguiente, por favor. Más de lo mismo, médula, no te olvides, y todo esto es corteza. Esta zona se llama la zona reticular, la zona fascicular y la zona glomerular, y afuera está su cápsula. Siguiente. Ya habíamos visto esto, ¿no? La corteza, 80-85% de todo el órgano. Siguiente, por favor. Ahí tenemos la corteza, ya creo que es fácil reconocer la corteza, ¿sí? ¿Cómo se llama esta zona? Glomerular, fascicular y reticular. Y más abajo ya está la médula, ¿no? Ya seguimos. Ya hemos visto esto, sigue por favor, sigue. Ya, en la corteza, la zona glomerular. ¿Qué hacen estas células? Mira, por ejemplo, acá tenemos un vaso sanguíneo. Este es un vaso sanguíneo, solo usted lo observa, ¿no? En el microscopio. Acá tengo otro vaso sanguíneo. Mira, acá otro vaso sanguíneo. Células cúbicas, ¿verdad? Que es las células de las glándulas, por lo general. Esta zona es importante, ¿por qué? Porque produce mineralocorticoides. ¿Y qué son los mineralocorticoides? Aquellos que se encargan de la regulación de los minerales. Y el mineralocorticoide más importante es la aldosterona. Yo siempre menciono esto en clase. La aldosterona. Escribamos aldosterona, ¿te parece o no? ¿Qué hace la aldosterona? Para que nunca te olvides. Aldosterona. Dime, ¿la aldosterona en qué sílaba termina? En na. En na. Dime, na, símbolo químico ¿de quién? De sodio. ¿Cuál es la función entonces principal de la aldosterona? La reabsorción de sodio. Pero tú sabes que el sodio tiene su mejor amigo, ¿no? ¿Quién es su mejor amigo del sodio? El agua. ¿Dónde va el sodio? Yo siempre digo, es como tú cuando tienes tu mejor amigo, ¿no? Por ejemplo, uno de mis mejores amigos, bueno, en realidad tengo dos, y no lo digo porque luego vayan a hacer que vean el video y se ponen celosos los demás amigos que tengo. Pero imaginemos que tienes tu mejor amigo. Si tú le dices a tu amigo, ¿sabes qué? Acompáñame a comprar algo. Él deja de hacer para acompañarte a comprar eso que tú necesitas. Si él te dice, ¿sabes qué, amigo? Necesito estudiar. ¿El qué hace contigo? Estudia, ¿no? Te dice, amigo, vamos a bailar. ¿Qué hace contigo? Se va a bailar. Y te dice, amigo, ¿sabes qué? Vamos al estadio a ver a tal equipo. Se va contigo. Pero es tu mejor amigo, se va donde tú vas. Y obvio, dice, oye, ¿vas a ir a la fiesta de fulana y tal? Yo no voy a ir. Ah, él tampoco va. O sea, donde él va, tú vas. Pero donde él no va, tú tampoco vas. Esos son los amigos, pues, ¿no? El mejor amigo en la universidad, en el colegio, etc. La aldosterona tiene su mejor amigo. ¿Quién es? El agua. ¿Por qué? Porque el sodio siempre acompaña el agua. Si sale sodio, grábatelo eso. Si sale sodio, ¿qué sale con él? Agua. Si entra sodio, ¿qué entra con él? O sea, siempre el flujo del sodio y el agua es al mismo lado. Son hacia el mismo lado. ¿Ya? Siguiente, por favor. Siguiente.
Ya esto, amigos, leerlo, pues está de más. Por favor, mira, lo único que sí, células cilíndricas, recordad, células cilíndricas pequeñas, parecen, pero sus núcleos, cierto, son pequeños. Ojo, esto es lo único que podemos resaltar. No olvidarte, eso lo habíamos visto, la zona glomerular tenía del 10 al 13% aproximadamente, ¿no? Y aquí están las dos mineralocorticoides más importantes, ¿no? La aldosterona y la desoxicorticosterona, o sea, la famosa DOCA. Grábalo bien. A esta le llaman DOCA. DOCA. Desoxicorticosterona. ¿Sí? Desoxicorticosterona. ¿Ok? DOCA. ¿Quién estimula la producción de mineralocorticoides? La angiotensina 2 y también la ACTH. ¿Quién era la ACTH? La adrenocorticotropina, ¿no? ¿Quién produce angiotensina 2? ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas? ¿Quieres aprenderlo? Ya, ponme en pantalla blanca. O pon pantalla oscura mejor. Pantalla oscura. Y te lo vamos a aprender. Miren, esto se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina, angiotensina, aldosterona, de iniciales mejor SRAA, así se le conoce, sistema renina, angiotensina, aldosterona, inicia con un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? El estímulo que inicia a este sistema es la disminución de la presión arterial. ¿Por qué una persona o cuando una persona tiene una baja de la presión arterial? Hay varios factores, ¿no? Hay varios factores. Por ejemplo, uno de ellos es la hemorragia, ¿cierto? La hemorragia, o sea, no hay suficiente sangre y el corazón empieza a bajar su presión. También cuando hay deshidratación, o sea, la persona está eliminando tanta agua, ya sea por vómito, o por diarrea, o por orina, o simplemente no toma agua, y obviamente baja el agua de la sangre y baja la presión arterial. ¿Sí? Ya sea cualquiera de esos dos efectos. Entonces, este estímulo, ¿qué hace? Lo detecta los osmoreceptores. El osmoreceptor lo que hace es captar la señal que hay baja de presión. Esta es el estímulo. No te vayas a olvidar. Este es el estímulo que tiene el osmoreceptor. ¿Y qué hace el osmoreceptor? Fácil, dice. Yo no me hago problema, dice. Yo no me hago problema. ¿A quién le avisa? A una célula llamada células yuxtaglomerulares. Yuxtaglomerulares. Esta célula yuxtaglomerular se encuentra en el riñón. Mira, el riñón dice, a través de la célula yuxtaglomerular voy a producir una hormona. ¿Y qué hormona produce? Se llama la renina. Y el osmoreceptor le dice, oye renina, quiero que aumente la presión arterial. Pero la renina es sincera, ¿sí? Ella le dice, yo no puedo elevar la presión. Por mí mismo, yo no puedo elevar la presión. Pero yo sé quién me puede ayudar, dice. O sea, él le da la solución. ¿Y sabe lo que hace? Se va. ¿A dónde? Se va al hígado. La renina, vía sistema porta, llega al hígado. ¿Y en el hígado qué hace? Se va al hígado y en el hígado encuentra a alguien. ¿A quién encuentra? ¿A quién crees que encuentra? Acá encima con su vesícula, ¿me ves? Ahí está su vesícula. ¿Sí? Acá tenemos su ligamento falciforme, separando lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Ahí tenemos. ¿A quién encuentra la renina en el hígado? ¿A quién crees? A un precursor llamado angiotensinógeno. El angiotensinógeno, cuando es estimulado por la renina, él dice,
está bien, voy a ayudar. Y él dice, me transformo. ¿Y en qué crees que se transforma? ¿En qué crees que se transforma? Se transforma en la angiotensina ¿de qué tipo? Angiotensina tipo 1. La angiotensina tipo 1. Esta angiotensina tipo 1, el osmorreceptor, la renina dice, ya está, ya hice la angiotensina tipo 1. Osmorreceptor, ya no me friegues, le dice. Ya se puede elevar la presión. Pero la angiotensina dice, cholo, no puedo yo elevar la presión. Pero yo sé quién puede. Entonces, de nuevo, seguimos buscando. El angiotensina 1 se dirige ¿a dónde? ¿A dónde crees que se dirige? Se dirige hacia el parénquima pulmonar ahora. Se va al pulmón. ¿Y qué crees que pasa en el pulmón? El pulmón ahí bonito, con su lóbulo, superior, inferior el derecho, y el izquierdo solamente superior, inferior, ¿verdad? Ahí lo tenemos. ¿Qué pasa en el pulmón? En el pulmón existe una enzima. La enzima se llama ECA, enzima convertidora de angiotensina. Y ahora sí, la ECA le dice, mira, lo único que yo puedo hacer es transformar a la angiotensina 1, ¿en qué? En angiotensina 2. Y ahí nace la angiotensina tipo 2. La angiotensina tipo 2 dice, ahora sí, yo ya me produje, ya se elaboró la angiotensina 2, y él dice, para asegurarme que siempre se produzca angiotensina 2, ¿él qué hace? Él se va al hígado. ¿Para qué? ¿Para qué crees que se va al hígado? Para que la angiotensina 1 se transforme en angiotensina 1 y así tengamos el famoso círculo vicioso de la angiotensina 2. O sea, él se asegura, pues. Porque imagínate si ya no hay angiotensinógeno. Habrá angiotensina 1, se transforma en 2, entonces quedará ahí nomás. El angiotensina se va al riñón, mira, se va al riñón, pero de forma indirecta. ¿A qué crees? ¿A producir más renina? No. Se va al riñón ¿para qué? Para hacer vasoconstricción. Hace vasoconstricción. Al hacer vasoconstricción, ¿qué está haciendo? Tratando de vagamente, pequeñamente elevar la presión arterial. Pero es tan insignificativo que el osmorreceptor dice, no, yo quiero a alguien que realmente eleve la presión. Así le dice. Entonces, la angiotensina 2 dice, no hay de otra forma. Tengo que hacer mi verdadero esfuerzo. ¿Y cuál es su verdadero esfuerzo? La verdadera fuerza que tiene la angiotensina 2 es acudir a la glándula suprarrenal. Ahora sí, ya estamos hablando de pesos mayores. Vamos a ir hacia la glándula suprarrenal. ¿Qué hará la glándula suprarrenal, muchachos? La glándula suprarrenal dice, ¿quieres elevar la presión? Sí, le dice el osmorreceptor.